Hola, muy buenos días. Comenzamos este primer congreso Cántabro Naturopatía con un título muy sugerente que es Respirando Naturopatía, en todos los sentidos, amplio del término en general. Y que este eslogan también se enmarca dentro de un lema que estamos utilizando en todos estos congresos que estamos celebrando, eventos y actividades, con el objetivo de visibilizar más la naturopatía y hacerla más cercana y más asequible a la sociedad a la cual nos debemos los naturópatas. Y este lema es naturopatía ahora más que nunca. Así que comenzamos y dentro de este marco pues voy a presentar una ponencia al hilo de, no es cuestión de moda, como vamos a ver también, ¿no? Sino que se ha utilizado siempre, que es el tema del azafrán. Es una planta aromática, una hierba muy interesante, que ahora vamos a ver un poquito cómo. A mí también me gusta un poquito desde la etimología de la palabra hasta un poco la historia, cómo es, y lo interesante que es su utilización en la práctica naturopática actualmente. Ya hay bastantes investigaciones científicas al respecto que sustentan la utilización del azafrán en la salud emocional, como es el título de la ponencia. Vamos a comenzar explicando los términos, cómo se va sucediendo, todo el tema histórico, cómo va funcionando y cómo comienza un poco la historia. Así que comenzamos el tema y vamos a ver primero pues el origen de la palabra, que es muy interesante, dónde viene. Toda la mayoría de las fuentes, todas a nivel filológico, concuerdan en que el término azafrán es de origen árabe. El origen, pues, aunque uno dice que, no, que se desconoce, pero quizá venga un poquito más antiguo, venga incluso hasta del sánscrito como tal. Ahora vamos a ir viendo, pero por lo menos el nombre científico sí viene, puede venir del sánscrito también, pero no se conoce el origen. Lo que sí se sabe es la traducción. Azafrán significa amarillo. ¿eh? Una vez que se introduce el término, pues se extiende por toda España, todo lo que se llama, cuando llega todo lo que es la cultura árabe aquí a la península ibérica, pues se va expandiendo, se va extendiendo, y de aquí pues se extiende al resto de Europa y a otros países, directa o mediante la forma latina medieval de safrano, es decir, que lo dije, está aquí en España y se extiende a toda Europa y los demás países el concepto como tal. Y curiosamente, si rastreamos un poquito también en el Antiguo Testamento, en el libro del Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares, el Cantar del Rey Salomón, que se llama también, ¿no? Ya se mencionaba el nombre de carcón, que se podría traducir azafrán actualmente como uno de esos productos que más se utilizaban, tiene incluso también elogiado en los cánticos de todo el reino vegetal de aquella época. Y con esta palabra está relacionada también la palabra griega crocos y el latín crocus, que es el nombre científico del azafrán. Entonces el nombre científico es crocus, de donde viene este nombre que ya Linneo lo acuñó cuando clasificó el azafrán como tal, ¿no? Después en España el principal uso del azafrán evidentemente es el gastronómico, culinario principalmente, hasta que se van a una serie de propiedades muy interesantes que se van utilizando, pero vamos a ver que también se ha utilizado antiguamente también por sus propiedades también salutógenas. Pues vamos a ver un poquito la historia también aquí en aquella época, en la Edad Media, en el Reino de Aragón, precisamente en la Corona de Aragón, cómo se utilizaba, ¿no? Aquí os traigo la referencia del primer recetario medieval de la cocina española, donde ya se utilizaba y se hablaba del azafrán. Pues como digo, el principal uso es culinario, gastronómico en general, se utiliza en pequeñas cantidades, aproximadamente un pistilo por ración. Después veremos la toxicidad, con una pregunta que también me estaban insistiendo a la hora de exponer que explicar un poco el tema de la toxicidad, porque había algunos artículos que se habían leído, principalmente como siempre en internet, que argumentaban y aludían a la posible toxicidad que podía tener el azafrán, pero a estas cantidades que estamos comentando ya adelanto, toxicidad prácticamente pues ninguna. Y entonces, pues sería como condimento, le dar color a los guisos, maceraciones, a los arroces también, que está muy rico, con patatas, es decir, que se utiliza culinariamente prácticamente desde la Edad Media. Bueno, aquí en este libro que os comento y algunos más, como por ejemplo el libro no del coche, del coche, de la cocina, pues también se habla ya del azafrán
que junto con otras hierbas silvestres, como el tomillo, el romero, pues siempre se han utilizado. Ventaja de por qué también se utilizaba el azafrán, venga, que bueno, es una especie que, bueno, que siempre que ha competido con otras especies que vinieron de Oriente, ¿no? Y como en parte es la única especie no importada que se cultiva aquí en España, pues evidentemente siempre se ha utilizado. Incluso cuando llegaron otras especies que van llegando de Oriente, llegan otras, el azafrán siempre ha permanecido. Entonces hay otra planta también muy interesante, ya lo comentamos, que aunque el azafrán siempre se ha utilizado en toda Europa, como hemos comentado, en otras cocinas, por ejemplo la cocina francesa, prácticamente ya no es un uso muy cotidiano. En España, en cambio, concretamente en comunidades autónomas como Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en las Islas Baleares, las especies que han desaparecido ya no se utilizan, son otras. Por ejemplo, el jengibre. Curioso, ¿no? Que también está jengibre, cúrcuma. ¿Eh? Pues curiosamente, el azafrán, estas tres comunidades autónomas concretamente, el jengibre dejó de utilizarse, en cambio el azafrán pues se sigue utilizando actualmente también. Dato curioso a tener en cuenta también, es decir, que el jengibre también se ha utilizado aquí en la España medieval también. Cuando se menciona por primera vez la utilización del azafrán como remedio herbológico, pues siempre que íbamos a la cultura más antigua, si nos vamos a Egipto, y concretamente el papiro de Eber, hace más de 3.500 años, ya se menciona como un remedio cardíaco animador. Tema curioso, hoy estamos hablando o introduciendo el sistema nervioso también. Y esto es importante tenerlo en cuenta, esta traducción del copto, ¿no? Que se traduce directamente, y al traducirla, pues se puede traducirse como remedio cardíaco animador. Traducción curiosa también, ¿no? Interesante, ¿no? Y durante mucho tiempo se ha utilizado con seguridad y sin un efecto tóxico que digamos, ¿no? Prácticamente efectos adversos, pues por lo menos en los clásicos no se han comentado ninguno, ¿no? Y actualmente, como digo, insistiendo, pues ver efectos adversos a nivel clínico prácticamente ninguno. Aquí se ve la cantidad que es tóxica, como comentamos, lo que llama la LD50 estimada, que es la dosis letal que se llama, que eso puede, el sujeto incluso es letal. Una prueba concreta es de 1,4 kilogramos para un ser humano, o un humano, un Homo sapiens sapiens de 68 o 70 kilos. O sea, una cantidad evidentemente altísima para que te pueda intoxicarte. Casi 1,5 kilos de azafrán es difícil que se pueda tomarse, porque lo normal es un pistilo a 3 pistilos. Ahora veremos las cantidades recomendadas. Por lo tanto, aunque como me lo habían comentado, que en algunos sitios, todo de internet, decía que era letal o que pueda producir toxicidad, algún problema, prácticamente a las cantidades que se utiliza no da ningún problema porque está muy estudiado, ¿no? Pero sí hay algunos textos, curiosamente, que posiblemente sea esta confusión que se da de que pueda ser tóxico o pueda dar cierta toxicidad, porque también puede ser emenagogo, ¿eh? En problemas también de mujer embarazada, en problemas hepáticos también, porque también es colerética, pero quizás se refieren en algunos manuales a un azafrán que es tóxico, que es el cólquico autumnale, porque también se le denomina azafrán de otoño, azafrán bastardo, azafrán silvestre, pero esto no es el azafrán que estamos comentando. Yo creo que en algunos manuales, en algunos textos, puede dar un poquito a esa confusión. No es el mismo el cólquico autumnale que el crocus sativum, ¿de acuerdo? Importante tenerlo en cuenta porque muchas veces aparecen textos, correctamente, o artículos, y después las referencias bibliográficas o científicas, mejor dicho, en revistas indexadas no aparece, y es lo que normalmente pues, es muy divulgativo y se va comentando esto. Entonces no confundir uno con el otro, que eso es lo que puede dar lugar a confundir con la toxicidad que estamos comentando, ¿no? Con respecto a la composición que tiene el azafrán, pues prácticamente el reino vegetal es el que tiene más sustancias bioactivas y más complejidad estructural, porque evidentemente el azafrán como conjunto, como totalidad, como decimos, ¿eh? Dice que es algo más que la suma de sus partes, ¿no? Es una estructura muy compleja con más aproximadamente 150 compuestos volátiles y no volátiles, y casi 50 constituyentes, ¿no?
Y esto, como podemos observar, supone una gran complejidad estructural, donde hay vitaminas, minerales, sustancias bioactivas, aceites esenciales que ahora iremos viendo. Es una planta muy compleja, tan compleja que esta composición estructural, encontrar en el reino vegetal, a veces es complicado. O sea, que podemos decir que el azafrán es de las estructuras vegetales más complejas que hay, porque fijaros la cantidad de componentes que tiene, ¿no? Los que están más estudiados, ¿eh? Comprobados y venga estudio, pues los más estudiados son los que le dan el aroma, le dan el color y ese sabor amargo que tiene, que son la crosina, pirocrosina, el safranal, y la delfinina. Y los tres primeros son los más importantes, los que están más estudiados. Y aparte de ello, que pongo aquí una tabla con la composición que tiene también, porque toda planta, como bien sabemos, tiene lo que se llama un metabolismo primario y un metabolismo secundario. Metabolismo primario, el que se comparte con todo el reino vegetal y animal, ¿no? De hidratos de carbono, proteínas, glúcidos, vitaminas, minerales y agua. Metabolismo. Y ese metabolismo, pues, igual que el reino animal, pues existe el ciclo energético, ciclo metabólico, el ciclo de Krebs que se llama, pues en las plantas pues, se llama el ciclo de Calvin, que es el que produce la energía. Por lo tanto, una planta, como decir, aislamos los principios activos, se los damos funcionar igual que una planta, estamos dando una entidad, una estructura, es decir, en definitiva, información al sistema. Y en este caso, las hace una información bastante completa y compleja también, porque también tiene, como estamos observando, el metabolismo primario, pues también tiene hidratos de carbono, tiene proteínas, tiene grasas también, tiene azúcares, y aparte las sustancias bioactivas, como comentamos, más bien que principio activo, porque eso da lugar a un concepto reduccionista, aislamos el principio, te lo damos, tiene que funcionar igual. Si damos la planta entera con todos sus conjuntos, pues evidentemente el organismo va a utilizar la información que lleva esa estructura de un sistema. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista de información que introducimos, más que funcione por los principios activos concretos, ahora en conjunto. Aquí está la composición, pues tiene también, pues como digo, los carbohidratos. Ahora veremos qué hidrato de carbono concreto tiene, qué azúcar concreto tiene, que también es muy interesante. Y aparte también tiene grasa y vamos a ver qué tipo de lípido, algunos de ellos concretos que tienen toda esa complejidad tan enorme que tiene el azafrán. Y repito, de las estructuras más complejas que en el reino vegetal es el azafrán. Pues vamos a ver la composición un poquito, comentar algunas de las sustancias bioactivas. Repito, bioactivas, están todas interrelacionadas, unas con otras, y funcionan por el conjunto, como decimos, ¿no? Más que por la suma de los principios activos. La crocetina, que es la más clásica de las sustancias activas, es un carotenoide, por lo tanto ya nos está derivando a los carotenos, que es también el color, ¿no? Es un colorante. Tiene también unas propiedades, como comentaba también, coleréticas. Colerética, por lo que hace es producir más cantidad de bilis, lo cual significa que va a favorecer más la digestión, y concretamente pues la digestión de los lípidos de las grasas. Me comentaba, de aquí se puede deducir que tengamos precaución, más cuidado, pues sí, si es colerética, se va mezclando con otro, porque evidentemente azafrán solo no tomamos. ¿Sí? Y un naturópata no va a recomendar azafrán solo. Toma usted, sino que va dentro de un conjunto, como costumbre culinaria, o si van a consultar a un profesional naturópata colegiado, pues se lo dará dentro del programa personal. Toma usted azafrán con esto de tal manera, bien mezclado de tal manera, funcionando. ¿De acuerdo? Pero es colerético también. Por lo tanto, si va a aumentar la producción de bilis, pues huelga decir pues, que las precauciones que hay que tener para problemas de vesícula biliar, concretamente, si después lo mezclamos con muchos más elementos. ¿De acuerdo? Después, la pirocrosina, que este es un aldehído monoterpénico derivado de la crosina, y además también de la zeaxantina, que es también otro carotenoide. Y esta es la que le da el sabor amargo al azafrán, que está tan bueno. Y como consecuencia, como es un principio amargo, pues tiene también propiedades estomáquicas, eupépticas, digestivas en general, porque favorece también la producción de jugo gástrico. Después la crosina, este también es un carotenoide, que es el que le da el color amarillo. Se forma también a partir de la crocetina. Estamos observando la sustancia bioactiva como más importante dentro de la estructura.
Y después está la delfinidina, que esto ya no es, no es un carotenoide, sino que es una antocianina, que esto es lo que le da el pigmento de color azul con propiedades antioxidantes, ¿eh? Muy importante y muy interesante, que también se compara en reino vegetal, pues estas sustancias pues, están prácticamente como por ejemplo en los arándanos, igual que la crocetina, por ejemplo. Y además del azafrán, pues también está en la col roja o repollo morado, que es el que más tiene, aparte también de otros alimentos que también lo tienen. Por ejemplo, preparamos una buena col con azafrán, pues se va potenciando el efecto de lo que hacemos en la intervención naturopática. Sinergias y conjuntos, siempre teniendo en cuenta, pues evidentemente la persona que es la que nos marca la pauta y dirige el proceso principalmente. Y después otro componente importante también, dentro del conjunto, voy a destacar los que son más interesantes y más estudiados, ¿eh? Aunque el conjunto es lo que funciona, repito, es el safranal, que es un componente volátil aromático, es decir, forma parte del aceite esencial. El azafrán también tiene aceite esencial, que prácticamente es el 70% de los componentes, que es el que le da ese olor así tan fuerte que tiene. Y además después, en el metabolismo primario, pues, el hidrato de carbono siendo la gentiobiose, que es un disacárido, que eso forma parte de la estructura de la crosina, pues el más destacable como hidrato de carbono. Es muy interesante también. Y dentro de los ácidos grasos, por destacar algunos, pues el ácido láurico, el palmítico, oleico también, ácido esteraico y algunos más que también tienen. Vitaminas, pues siendo las dos más destacables, más importantes que tienen, porque también tenía, como vimos antes, los carotenoides también tienen vitamina A. Pero la más importante es la tiamina, que es la vitamina B1, y la riboflavina, vitamina B2, que son vitaminas neurotrópicas y ya vamos enfocando el tema. Después, como minerales más importantes, por el magnesio, importante también para el sistema nervioso, y el cobre. Y el cobre, destacar solamente importante, el cobre, para que forma parte de muchas metaloenzimas, pues también es muy importante que forma parte de la mielina, que es la vaina que cubre el sistema nervioso también, ¿no? Hablando a nivel global. Entonces es muy importante también el componente mineral de cobre que lleva también el azafrán junto con el magnesio, la sinergia también es muy interesante. Y dentro de los ácidos orgánicos, por destacar uno también importante, el ácido gálico, una vez también fuertemente antioxidante. Y después, como aceites esenciales, pues ya comentamos que el safranal, el que más esto, después tiene algunos componentes también derivados del safranal, como el safranol, después cineol, que eso se comparte con muchos aceites esenciales, y el pineno también, que se comparte también con muchos aceites esenciales. Como podemos observar, es una planta, un condimento muy, muy estructurado, y con una sinergia muy fuerte entre sus componentes. Aquí la estructura de la crosina, que estamos observando, la sustancia bioactiva que está más estudiada dentro del conjunto, está en inglés pero se entiende perfectamente. La deja y como esto después del vídeo está colocado ahí, si alguien quiere más información a través del chat o correo, se puede también pues, hacer preguntas y ampliar un poco más también todos estos temas. Le pongo todo como es la estructura completa, y aquí, pero digo que como es la que está más estudiada, pues lo presento aquí, cómo funciona. Después también, esto lo vamos a enlazarlo, que la pregunta que es obvia, en la intervención naturopática, cantidades que hay que tomar. Pues ahí nos encontramos con lo de siempre, que depende de la época del año, depende del cultivo, incluso depende del terreno, o depende también de la situación geográfica donde se cultive. Aquí en España hay muy buenos cultivos de azafrán. Y aquí os pongo, para ir un poquito quedarnos con esta idea cuando hablemos después de la intervención naturopática y cantidades recomendadas, que es lo que pregunta. Interesante aportarla, Paquita. Estos estudios, con respecto al safraná y la crosina, estudios de muestras comerciales, y podemos observar la diferencia que hay entre uno y otro. Son muestras comerciales, veamos la diferencia, ¿no? Que está calculada aquí al final en porcentaje, en tantos por ciento, y alguna la diferencia es casi más del doble, de cantidades que lleva. Por lo tanto, este apartado lo dejo aquí para que después lo retomemos con lo que vamos a hablar después
del tema de las cantidades que hay que tomarlo. Es decir, es una parte que a veces, pues, bueno, nosotros lo tomamos también como crítica científica, de que dice, cuando utiliza una planta o utilizamos este elemento herbológico, no se puede saber qué cantidades de principios activos estamos dando. Por lo tanto, en cambio, con un producto que es sintético, pues sabe las cantidades, cuánto es, de qué manera, y teóricamente está más controlado porque sabe las cantidades, consecuencias farmacodinámicas, farmacocinéticas y control. En la planta se complica de esta manera como estamos observando aquí, depende del terreno, cultivo, de qué forma, cómo se ha hecho, transporte también, bueno, todo eso variable influye también. Por lo tanto, esto lo dejo aquí para que después lo retomemos después cuando estemos hablando de las recomendaciones y cuándo hay que tomarlo. Con respecto al tema de la toxicidad, que hay que insistir también, que es importante, un esquemita aquí de la fitodinamia, que tiene también esta planta tan interesante, repito, fitodinamia, antidepresiva, ansiolítico, aquí también neuroprotectora y, como dicen también, actúa sobre la neurodegeneración, concretamente Alzheimer y Parkinson, que he estudiado después muy interesantes al respecto, a nivel de convulsión, anticonvulsionante, antiquímico, antipsicótico, antidepresivo y ansiolítico, lo que estamos enfocándolo en la salud emocional, pero fijaros la importancia que tiene el azafrán, las cualidades que tiene y las aplicaciones a utilizar tan interesantes, pero bajo la recomendación de un profesional naturópata colegiado, cualificado, que sabe cómo hacerlo, como estamos comentando, y lo veremos después también. Por lo tanto, todas las investigaciones experimentales, tanto preclínicas como clínicas, el azafrán no muestra toxicidad a dosis, como se ha investigado, veremos ahora después cuáles son, no hay toxicidad. Después se hacen pruebas, como vimos antes, por persona, kilo de peso, como es toxicidad tanto aguda, sus crónicas y crónicas, esto es toxicología pura y dura, no se ha reportado ningún cambio marcado en los parámetros a investigar, parámetros bioquímicos, parámetros hematológicos, orgánicos, no se han encontrado. Hay alguna salvedad, algunos estudios concretos que apuntan, pero eso va a depender siempre del polimorfismo de la persona. Polimorfismo, repito, del genotipo que presenta la persona, pues puede dar algún problema, pero eso ya el naturópata, pues entre las pruebas ya que se le presentan, después las colaboraciones, pues se detecta rápidamente, y si no, pues se mandan las pruebas oportunas y punto, ¿no? La determinante clave que llama de esto, pues lo que vimos antes, ¿no? La fórmula famosa para ver si la toxicidad cuánto puede llegar. Ya vimos que eran unas cantidades enormes que había que tomar para que pueda llegar a ser tóxico, ¿no? El safranal, por ejemplo, que forma parte del aceite esencial, los aceites esenciales, como bien sabemos, todos son terpenos, los terpenos pueden presentar toxicidad. Bueno, puede presentar alguna de ellas. Hay un estudio de toxicidad subaguda, el safranal redujo los niveles de colesterol total, los triglicéridos, también aumentó los de ácido, de la enzima del ácido láctico deshidrogenasa y nitrógeno úrico sérico, lo que la analítica pone con la analítica boom. Sí, bajó el colesterol, pero la otra la subió un poquito, pero esto es una consecuencia, si vamos leyendo después, os pongo al final la bibliografía, el polimorfismo de la persona, la comorbilidad que presente también, y más variable que pueda dar problemas, porque el aceite esencial siempre va a darlo. Ahora, las cantidades concretas es complicado que dé algún tipo de problema, pero aquí lo apuntamos, ¿de acuerdo? Y después los resultados histológicos, seguimos con el safranal, que es lo que teóricamente puede dar algo, porque aceite esencial, sustancia volátil, pues exhibe toxicidad en riñón y pulmón, ¿de acuerdo? Pero siempre, como digo, polimorfismo, comorbilidad, edad, etcétera, etcétera, que tenga la persona para después vemos las cantidades que hay que dar. Después de ensayo ya controlado, placebo, a doble ciego, se da lo que llama las tabletas clásicas, comprimidos, tabletas de azafrán. Aquí ya empezamos a hablar de dosificación y después ya veremos el término que utilizamos en naturopatía para que podamos orientarnos, porque no podemos hablar de dosis terapéutica, dosis
es complicado que todo el mundo pueda, o que cuando encontremos incluso una simple infusión que vayamos a dar, o un extracto simple, o simplemente echarlo en la comida, como vimos antes, los estudios que había, qué cantidad de sustancias bioactivas lleva para que surja el efecto concreto. Después, como una naturópata me dice, me gusta azafrán sólido, que vaya en sinergia con otras plantas, con alimentos, con otros elementos, el conjunto es lo que va a funcionar. Por lo tanto, de 200 a 400 miligramos, no está mal también, son cantidades bastante altas también, durante 7 días. Y hasta ahí mostraron seguridad sin ningún problema. Y después, voluntarios, sanos, una dosis de 20 miligramos durante un mes completo, pues tampoco presentaron ningún tipo de problema. Y después ya estudios comparados, les voy a presentar un par de ellos también, muy concretos, tanto placebo como comparándolos con medicamentos también, a nivel de problemas de salud, diagnósticos médicos, etiquetas diagnósticas neuropsiquiátricas, no se observaron efectos secundarios graves. De todas maneras, siempre todas las plantas, alimentos, cualquier sustancia va a interactuar con las enzimas CYP en el hígado, es decir, con el citocromo P450 y los isómeros correspondientes. Hay unas tablas muy bien preparadas en la cual se observa cómo interactúan las plantas, en este caso no estamos hablando de plantas, también los alimentos, cómo pueden interactuar con la enzima CYP hepática, y eso puede hacer que probablemente los fármacos con la misma función aumenten el riesgo de baja eficacia farmacológica cuando se mezcla con azafrán. Están las tablas muy concretas preparadas, ven los CYP 3, CYP 4, este con este, qué medicamento actúa sobre el CYP y el azafrán con cuál actúa, y o la planta correspondiente, como el hipérico, muchas plantas, pues se va viendo, y como se mezclan las dos, ¡pam!, pues la eficacia puede disminuir. Incluso también planta y alimento, que lo que puede hacer es que aumente tanto que al final puede haber también más toxicidad. Se puede dar los dos por un lado, uno porque inhiba y el efecto del fármaco disminuye, y otro porque lo aumente de tal manera que aumente la toxicidad. Por lo tanto, este dato también es importante a la hora de interaccionar, porque después se pregunta, ¿es después del azafrán tomando también un ansiolítico de depresivo? En conjunto mejor no tomarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a ver ahora los efectos que tiene el azafrán, concretamente, las sustancias bioactivas y el conjunto. Yo os pongo otro esquemita muy interesante, está todo en inglés, pero vamos, se entiende perfectamente. Cuando hablar tema de, estáis viendo aquí, sobre el tema del Parkinson y Alzheimer, son dos grandes problemas de salud neurodegenerativos. Y debajo observa que aparece el término ROS inhibition, especie reactiva de oxígeno. Después llegamos a la conclusión de cómo funciona exactamente el conjunto, más que la crosina en sí, que dice que el que tiene la sustancia bioactiva la que está estudiada, ¿no? Depresión, pues lo mismo, ¿no? Actúa sobre la recaptación e inhibición de la dopamina, serotonina, neuroprotector, y después por incremento de un montón de sustancias, como estamos observando, muy interesante. A nivel, por ejemplo, de un problema también degenerativo, diabetes mellitus, como también actúa, incrementando la sensibilidad a la insulina, aterosclerosis, disfunción sexual. ¿Por qué? Porque incrementa la actividad de la enzima inhibidora del óxido nítrico. Importante. Y después también actúa también aumentando la producción de oxitocina. Es una estructura, como ya he muy compleja y muy funcional también. Tiene muchísimas funciones, como estamos viendo, bioquímica, fisiológica, neurológica. Es muy interesante el azafrán. Entonces los estudios preclínicos pues, demuestran que el azafrán ejerce efectos neuroprotectores. Principalmente, por eso digo que os fijaréis en el término ROS, principalmente a través de la acción antioxidante. Lo cual, por lógica, lo que hace es actuar con el estrés oxidativo. Es una función muy importante, también es neurodesinflamatorio, por eso el tema que hemos hablado antes, la neurodegeneración, que siempre hay una inflamación concomitante y una infección, antiapoptótico y algunas otras vías relacionadas también muy interesantes. Y después ya
a los ensayos preclínicos, nos vamos a los ensayos clínicos, también confirmaron que el azafrán puede aliviar. Utilizamos el término este porque, mira, aquí un pequeño paréntesis, que un naturópata no va a decir nunca, y lo he dicho un montón de veces, que el azafrán cura la depresión. Todo esto es bueno para la depresión, esto te lo va a curar, o que... Eso es lo que le denominamos la mente curanderil, ¿no? Sino que dentro de un conjunto, pues va a tener, le vamos a suministrar información al sistema, el sistema la va a utilizarla para regular sus propias funciones. Punto. Si el sistema está en las mejores condiciones, pues evidentemente procesará la información que le demos de fuera en las mejores condiciones. Por lo tanto, alivia los síntomas depresivos y similares a la ansiedad en pacientes con depresión y ansiedad. Punto. Y también, esto también, como el esquemita este que os comentaba aquí arriba, con el tema de Parkinson y Alzheimer, ¿no? Las etiquetas diagnósticas neurodegenerativas, pues también se utilizaron estudios clínicos, hubo una mejora del deterioro cognitivo en estos grandes problemas neurodegenerativos como es enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Interesante también. Después pongo debajo la bibliografía, ¿eh? Y si alguien quiere ver algo más, ampliarla, pues en el chat o correo electrónico. ¿De acuerdo? Y aquí os pongo ahora, de seguir un poquito adelante, 3 estudios interesantes, donde se hace comparación. Entonces suele hacer también con plantas, con mucho comparar con medicamentos. Si vamos a ver la seguridad eficacia, que se llama, ¿no? Entonces aquí es una comparación entre el azafrán y el citalopram, que también es conocido, ¿no? Os pongo incluso el enlace, aunque después como queda grabado, pero podéis coger la referencia, ponerla arriba en internet, buscarlo y se ve abrir la investigación. Pero la conclusión que saca, que es la que pongo aquí para hacer un comentario, dice que el presente estudio indica al azafrán como un tratamiento potencialmente eficaz y tolerable para el trastorno depresivo mayor con angustia ansiosa. Se compara con el citalopram, que también es clásico, ¿no? Seguridad y eficacia, es decir, tiene mucho, prácticamente, tiene efectos, pero sin grandes efectos secundarios. Y repito que un naturópata ante una etiqueta diagnóstica de esta índole, que ya nos viene con el diagnóstico, como bien sabemos cómo trabajamos los naturópatas, pues necesitamos mucho azafrán. Dentro del conjunto va a utilizar azafrán, que ya hay preparados muy, muy buenos y muy interesantes y muy activos que lo hay en el mercado. Otro estudio es comparando el efecto antioxidante del azafrán con el diazepam. Ante una operación, como estoy aquí observando, pues la conclusión es también muy interesante. Hay muchos más estudios, pero he leído 3 un poco para que veáis un poquito cómo se va comparando y lo interesante que son las conclusiones, ¿no? Dice, considerando los hallazgos en comparación con el diazepam, el extracto seco de azafrán en una dosis 25 miligramos, que estaría dentro, diríamos, de esa horquilla, que ahora veremos el nombre que le ponemos, pues es más eficaz para calmar la ansiedad. Interesante también. Y un tercer estudio, pues se compara el azafrán con la famosa fluoxetina, que es el Prozac. Entonces, se descubre después del estudio, pongo también el estudio interesante, porque el azafrán a esta dosis, estamos comentando 20-30 miligramos, es similar a la fluoxetina en el tratamiento de la depresión leve a moderada. Y después, en los grupos que se hace, grupo de control, se le da un producto al otro, en términos de efectos secundarios observados, prácticamente ninguno. Los resultados de este estudio indican la eficacia del azafrán en el tratamiento de la depresión leve a moderada. Como esto hay un montón de estudios, en naturópata, pues ya llevamos tiempo utilizando el crocus sativus, o sea, el azafrán dentro de la intervención naturopática, la que nos viene, de manera de otra, dentro del programa, con los demás elementos que utilizamos en naturopatía, lo que llama tanto la fitopea completa, ¿no? Que es muy interesante, en la práctica naturopática me da muchas más herramientas que, bueno, en este congreso pues, vamos a ver un poco todas las herramientas que utilizamos en naturopatía y la eficacia y seguridad que tiene en manos de un naturópata colegiado, como nosotros. Pasamos ahora en la práctica naturopática, ya concretamente, en cómo vamos a dosificar. Una buena palabra, porque la palabra dosis, nos han preguntado, y dosificamos, si ese es el debate, no se puede decir dosis concreta, porque no es un producto, que esa es, vamos a llamar la crítica
que no suelen hacer a veces, sobre el control de la dosis. Entonces en naturopatía utilizamos un concepto que es aporte diario eficaz. Y ese aporte diario eficaz, hoy en día con toda la tecnología que existe, pues las empresas arbodietéticas y afines pues garantizan ese aporte diario eficaz, que es el término que utilizamos en naturopatía, porque entonces siempre da lugar a confusión. ¿Cuánto? Pero si no se sabe, que depende del cultivo, depende de cómo se recoja, depende de tantas variables, depende también la variedad y depende también de dónde se cultive en países, porque a veces hay diferencia de un país a otro, pues, evidentemente por el clima, y eso diríamos es crítica. Por eso se acuña el término aporte diario eficaz, con estudios muy interesantes para que se ve que funciona. Entonces, ¿cómo vamos a dar ese aporte diario eficaz? Esta ayuda segura y efectiva para nuestros saludantes que presentan, que vienen con ansiedad, con esa depresión, tanto con diagnóstico como no diagnóstico. Si no tiene diagnóstico, naturopata está obligado a que tenga el diagnóstico. Si no, pues dentro de la consulta, pues se le aporta también dentro del programa, puede tener en cuenta también este elemento fitopéutico tan importante como es el azafrán. Pues la mayoría de los estudios utilizan el aporte diario eficaz de 30 miligramos. Tenemos 20, 30, que sería un poquito el aporte diario eficaz de un extracto de estigma de azafrán estandarizado. ¿Eh? ¿Y esto qué significa? Pues significa que hoy en día con la tecnología que hay, que no se ve, como lo hacen las empresas y laboratorios herbodietéticos, te ponen extracto seco estandarizado. Por ejemplo, hipérico, hipericina, extracto seco estandarizado garantizado tanto. Silimarina, está garantizado tanto del carbo mariano. Es decir, hoy en día la tecnología además se ve perfectamente, por eso vemos la cantidad y controlamos. Entonces, con 30 miligramos de extracto de estigma de azafrán estandarizado, con un total de aproximadamente de 3,4 miligramos de crosina. Ya funciona, ese sería el aporte diario eficaz, pero me tienen que garantizar que haya el extracto seco estandarizado como tal. ¿Eh? Observamos, y hoy, como digo, hay tecnología suficiente para garantizarlo, ¿no? Pero además de los estigmas de azafrán, hay otros estudios que encuentran resultados favorables con extractos de los pétalos también de la flor. Otro dato también a tener en cuenta importante en la preparación. Si todavía no tenemos acceso por alguna circunstancia, que no diga extracto seco estandarizado, cuánta crosina que está, el estudio, la sustancia que garantiza que, bueno, pues que no se puede garantizar, pues evidentemente vamos al aspecto culinario que también, bueno, puede utilizar los dos, y si gusta azafrán, por menos 2 o 3 veces a la semana, además de tomar la cantidad concreta del preparado, que tenemos ya empresas, laboratorios lo tienen ya en el mercado a bastante calidad. Pues el azafrán culinario puede variar entre 13 miligramos y 109 miligramos de crosina, como vimos ante el estudio, ¿eh? De las cantidades como variaba, ¿eh? Hay una variación prácticamente no del doble, sino más del doble, ¿eh? Pero la mayoría de los pistilos de azafrán español seco contiene más de 35 miligramos de crosina por gramo aquí en España, según los estudios de media. Algunos tienen más y otros pueden tener menos, pero esta es la media. ¿Y qué tiempo hay que esperar el resultado? Dice, yo me tomo el azafrán, dice, me quita la depresión, esa es la mente curanderil, como decimos, que el naturópata no la tiene, me lo va a tomar, ¿no? Dentro del conjunto va a haber efecto, pero toma azafrán solo. Los estudios dice que los resultados esperados significativos de 4 a 6 semanas. Te pueden dar, pero usted que espera tanto 6 semanas para que la depresión se me quite, no, hombre, no, que eso es la mente curandel. Piensa usted que tomando azafrán se le va a quitar. Hace falta muchas más cosas y dentro del programa personal de salud naturopata le va a incluir también azafrán, pero más herramientas que utilizamos en consulta. Además del empoderamiento, que también es importante, ¿no? Regulamos todos los aspectos estructurales, químicos, energéticos, como sea la persona, y después, después hay que seguir funcionando. El empoderamiento y el derecho a la salud lo tiene la persona. Siempre hay que trabajar, pero el naturópata va a regular un sistema, lo cual también es importante, porque viene con un sistema deteriorado por muchas circunstancias. Se regula y dentro de esa regulación, pues incluimos el azafrán, pero que el tiempo esperado en resultado, si solamente se da azafrán, son de 4 a 6 semanas que se esperan resultados significativos. ¿Eh? Eso también es importante tenerlo en cuenta. No, he leído, he escuchado, me he enterado, he entrado en internet, he leído esto, tengo un amigo, tal, el otro, que el azafrán me va a quitar la depresión, pues no se la va a quitar. Y se la quita, va a tardar 4 o 6 semanas. ¿De acuerdo?
Después, voy a traer aquí también la bibliografía, está aquí la práctica, lo vamos a dosificarlo. Y una bibliografía también interesante, como digo, pero no la he puesto toda, me habían pedido que fuera lo más amplia posible. Eso ya, si alguien quiere después, pues por el chat, pues podemos comentar algo más o ver un poco cómo se puede acceder a esta información. La mayoría de ellas está en la red de investigación naturopática, que ahí se puede conseguir, pues se pueden ver todas estas investigaciones, están traducidas, todos los resúmenes. Y si alguien quiere más, pues que pregunte, que no hay problema. Yo aquí he puesto las más clásicas que hay, estudios ya preparados, la cual también evidentemente soporte también a lo que hemos estado comentando hasta ahora, el azafrán, cómo es la utilización para la salud emocional, el equilibrio, cómo hay que hacerlo, de qué manera, cómo hay que tomarlo, tiempo y cuáles son las circunstancias que el azafrán pues, va a incidir en el sistema, va a producir, ¿no? Las sustancias bioactivas que llevan, los principios. Sí, que en definitiva, como decimos, el azafrán se podría considerar también un nutriente, porque también aporta nutrientes y calorías también, y aporta mucho más, además está bueno. Por lo tanto, aquí está la bibliografía clásica, por ejemplo, uno de los comentado antes, por ejemplo, el azafrán, el tratamiento de la depresión media moderada, estudio que se hace controlado con placebo, a ver cómo mejora, porque es mejoría también muy interesante, ¿no? Con respecto a otros medicamentos como el imipramina, por ejemplo, se va comparando también para ver resultados. Este estudio que comenté antes de la flor, que también se puede utilizar, aparte de los estigmas, pétalo y estigma, en el tratamiento de la depresión, en los pétalos también. Comentamos antes la comparación de los efectos de la fluoxetina, la imipramina, es decir, son estudios que os pongo aquí para que lo vayáis viendo. Y como digo, el que quiera un poco más, pues hay muchos más estudios al respecto. A ver si aparece otro por aquí más. Aquí tenemos otro, creo que son 2 o 3 folios, ¿no? Sobre el tema de cómo se utiliza, aquí comparando con la fluoxetina, que lo hemos comentado antes, los componentes del azafrán, de la fluoxetina que hemos comentado antes, como potencial candidato para tratamiento de los desórdenes de ansiedad, incluso, fijaros que apunta hasta esquizofrenia. También estudio muy interesante, ¿no? Estudio de los efectos del azafrán en la depresión, en los perfiles lipídicos, estudio doble ciego, comparativo, es decir, que hay suficientes estudios hoy en día. Incluso algunos son muy curiosos estudios que dicen, lo dejan abierto, dice, hay que seguir investigando y dejan abierto y demás, lo llama idea heurística, ¿no? Para que se siga investigando todos, diríamos, los efectos que tiene el azafrán. Y ya para terminar, pues siguiendo la tónica que hemos comentado antes de que el naturópata colegiado va a utilizar el azafrán como tal, tanto en su forma culinaria, en su forma de preparación herbodietética, aceite esencial, en comprimido, en extracto. Va a utilizar también infusiones, también muy interesante, y todo eso dentro de un programa plenario de salud, donde va a utilizar muchos más elementos y además siguiendo un procedimiento, que llama el procedimiento de intervención naturopática. Como bien sabemos, que tiene sus 3 partes, todo bien preparado, y dentro de, o sea, que la metodología de intervención naturopática, que está dentro de un marco conceptual también, la naturopatía, pues tiene sus pasos a seguir, lo llama el proceso de intervención naturopática. Paso 1, paso 2, pero cuidado que estos pasos no son protocolos cerrados, corsé cerrado, no que la ciencia dinámica, sino que son pasos a seguir a nivel metodológico, y después de cada naturópata, pues evidentemente pues va incorporando los elementos correspondientes, los elementos correspondientes según la persona vaya necesitando en cada momento, pero es importante que el naturópata tiene un procedimiento de intervención, una metodología de intervención naturopática dentro de un marco conceptual. El naturópata nos dice, esto, tómate esto, ese razonamiento, o vas a hacer esto o vas a hacer aquello, si hay todo, repito, hay un proceso y unos pasos a seguir. Estos procesos evidentemente son dinámicos y el límite no es fijo, es móvil, según la persona y la necesidad de la persona. Por lo tanto, para más información sobre cómo funciona el azafrán, de qué manera, qué cantidad tengo que tomarme, cómo puedo hacerlo, tengo más interés, tengo todo eso, pues consulte usted a un profesional naturópata colegiado
que le indicará el programa personal de salud que mejor se adapta a sus necesidades naturales de salud o la información que usted necesite. Así que quien esté interesado, pues en el chat puede escribir, hacer cualquier pregunta al respecto a la Sofran, o a través de los correos electrónicos. Está también nuestra página web, colegionaturopata.es, están todos los correos corporativos, pues también nos pueden hacer preguntas relacionadas con este tema concreto o el tema relacionado con la práctica profesional naturopática. Y también si ha despertado interés, porque estaba observando ya que estaba escribiendo en un chat una pregunta que, si no os importa, la voy a responder en directo, que ha preguntado sobre el proceso de intervención naturopática, que es un tema complejo para explicarlo así. Si eso ya después aparte, pues por correo electrónico podemos un poco, o directamente en el blog que se llama, puede entrar por Naturopatía Digital también, hay un blog que se llama Ciencia Naturopática. En ese blog de Ciencia Naturopática viene también descrito toda la metodología, los pasos a seguir, cómo actuamos los naturópatas, dentro del proceso de intervención naturopática, que evidentemente, y huelga decirlo, está soportado por el método científico. Así que, como la pregunta exige un desarrollo, pues después la contestamos aparte y podéis entrar en Naturopatía Digital, en Ciencia Naturopática, que está todo ahí expuesto también el tema. ¿De acuerdo? Las demás preguntas que voy a estar escribiendo, después ya pues vamos contestando pues directamente y mantenemos conversaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, pues a seguir adelante en el Congreso, que ponencia muy interesante. Y al final quedaros, que también es muy interesante, la mesa redonda que vamos a hacer también. Así que adelante y a pasarlo bien. Muchas gracias.